Primero quiero partir con una premisa relativa al actual decreto ley 1094, que en palabras de nuestro Tribunal Constitucional y de abundante jurisprudencia y del diagnóstico que está bastante consensuado, es que esta actual legislación es un esquema normativo que de máxima discrecionalidad, que da pie a la arbitrariedad y permite masivas vulneraciones de derechos o alteraciones de estos por parte de la autoridad migratoria de turno. Y es de esperar que una futura ley de migraciones se haga cargo de esta realidad y al menos establezca un mecanismo, un esquema normativo de una discrecionalidad que elimine cualquier atisbo de arbitrariedad. Eso es complejo porque obviamente viene de la mano de la práctica que los mismos funcionarios, las autoridades correspondientes vayan teniendo en la medida que apliquen esta normativa. Y como fue recientemente expuesto, este anteproyecto evidencia un avance en cuanto a la estructura, estableciendo un orden en relación a la actual legislación, estableciendo principios, derechos, deberes, y en lo sucesivo es bastante similar en cuanto a las materias que regula. Y en cuanto a los principios generales, estos son 10, y es discutible qué tan principios son, porque se denominan, tal cual como están escritos en el anteproyecto, el principio de derechos humanos, de inclusión, de no discriminación, de información pertinente y oportuna, regularidad migratoria, interés superior del niño, niña o adolescente, igualdad de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, razones humanitarias y no criminalización. Como que no parecen ser tan principios en algunos aspectos, sino que como temas muy concretos. Y al menos en apariencia, el proyecto de ley puede dar cuenta de un sistema de protección de los derechos de los migrantes, pero de una primera lectura del contenido de este anteproyecto uno puede tomar cierta distancia de tal afirmación. ¿Y por qué tengo esa afirmación? Primero porque el primer principio que establece sobre derechos humanos, me imagino que su inclusión no es antojadiza, sino que responde en el fondo a este diagnóstico que se hace de la actual legislación, en virtud de la cual se han vulnerado masivamente derechos de los migrantes. Y se valora que se recepcione directamente a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Chile ha ratificado en cuanto a su aplicación, lo cual podría eliminar cualquier atisbo de discusión si el Estado de Chile recepciona directamente los derechos consagrados en los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile. Un tercer principio que me gustaría mencionar y que puede ser discutible en cuanto a su materialización en el contenido es el de no discriminación. Si bien este es un principio que ya está introducido reconocido en nuestro orden jurídico y tiene un rango constitucional, en el mismo proyecto se declara, pero también podemos decir que no se reconoce dentro de las distintas situaciones que regla. Un ejemplo es que en la parte de derechos se reconoce el derecho a la unidad familiar, que es un derecho fundamental, protegido por nuestro orden jurídico, por el sistema internacional, pero según este anteproyecto solamente es reconocido a aquellas personas que tienen un permiso de residencia regularizado en Chile. Es decir, cabe hacerse la pregunta si aquellas personas que, por ejemplo, hayan ingresado irregularmente, permanezcan en el país pero tengan un vínculo con un hijo chileno, ¿no será aplicable ese principio? Entonces hay cuestiones de redacción que podrían suscitar ciertas dudas en cuanto al efectivo reconocimiento y aplicación de ese principio de la unidad familiar. Y algo similar sucede con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente. Según la actual redacción de este artículo que lo incorpora, establece que este principio debe ser considerado en el diseño y ejecución de la política migratoria, así como en toda decisión administrativa o judicial. Sin embargo, solamente establece que debe ser considerado. Y en palabras de la Corte Interamericana, el principio de interés superior del niño, en relación a decisiones que eventualmente lo puedan afectar, esta decisión debe estar justificada por su interés. O sea, no tiene que estar considerado para tomar una decisión, sino que la decisión una decisión migratoria que pueda afectar a un niño debe estar justificado por su interés superior. En ese sentido, no se profundiza o no ordena en el fondo a la autoridad migratoria en determinar cuál es el efectivo interés superior del niño en una situación específica que le pudiese afectar.
Y en ese sentido podría ser una buena recomendación en esta etapa prelegislativa y legislativa propiamente tal, que se considere lo señalado por la Corte Interamericana en la opinión consultiva 2114, que establece una serie de estándares en la materia y que es bien clara en cuanto a cuáles son, cómo se puede materializar este interés superior del niño en el ejercicio de las facultades que ostentan las autoridades migratorias. Y para finalizar, hay un principio que aparentemente es bien positivamente acogido, que es de la no criminalización, en el sentido de que declarar que la migración irregular por sí misma no es constitutiva de delito. ¿Y cómo se expresa esto? Es que en este anteproyecto de ley no se incorporan ciertos delitos migratorios como si están contemplados en la actual legislación, como es el ingreso clandestino, el ingreso con documentos falsos o adulterados. Sin embargo, en la práctica termina bastante parecida a la realidad, porque la sanción aparejada en este nuevo anteproyecto sigue siendo la expulsión, lo que también pasa en la práctica. Entonces ahí, y por otra parte, algo que nosotros discutimos bastante y que después Miguel va a profundizar es la autoridad de control de la migración que se sigue manteniendo en la Policía de Investigaciones. Y si uno va a la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones, la misión fundamental que tiene esta es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones del Ministerio Público. Entonces, por una parte tenemos que el anteproyecto declara la no criminalización, pero radica las facultades de control en la policía, que tiene por finalidad exclusiva la persecución de delitos. Además, crea una figura de centro de detención de extranjeros que dependerá de la policía. Entonces ahí, no sé si recuerdan la situación del cuartel Borgoño, no sé qué tanta confianza podemos tener en que la PDI se haga cargo de establecer ciertos sistemas de detención de extranjeros que eventualmente van a ser expulsados. Asimismo, establece que este sea retenido por un plazo indeterminado, aunque con la intervención del juez de garantía, a la espera de que esta ejecución, que la expulsión se ejecute, lo que también puede ser cuestionable y que puede ser una expresión de la criminalización. Finalmente, una de las funciones que se considera dentro de esta nueva creación institucional, que es el Servicio Nacional de Migraciones, establece que una de sus funciones específicas es prevenir y reprimir la inmigración y emigración clandestina, lo que es bastante similar al actual decreto ley. Entonces, en esos aspectos yo creo que nosotros como sociedad civil debemos tener como un rol relativamente activo para saber qué tipo de enfoque queremos que tenga una futura ley de inmigraciones, que puede tener una declaración de principios bastante esperanzadora, pero en la letra chica ahí pueden haber ciertas como batallas que haya que dar. En definitiva, no quiero discutir como las buenas intenciones que hay detrás de la redacción de este proyecto, que estoy convencido de que así sean, pero creo que hay ciertas situaciones que nos han sincerado a la luz del contenido, o estas contradicciones que uno puede vislumbrar de una primera lectura, y que es de esperar que se armonicen en un sentido positivo, que declare la migración como una riqueza, y tal como lo declara el anteproyecto, como que el Estado de Chile valora el aporte de la migración en el sentido económico, cultural y social. Muchas gracias.